Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Tineo, Daniel Lucero, John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dad35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 91. La decisión de un momento. Boom. El sonido era apocalíptico, un trueno localizado que sacudía el agua de las hojas y enviaba pájaros gritando al cielo sombrío. La tierra rugió en señal de protesta, abriéndose como el cráneo de un gigante bajo el puño de Ragnar. Las fisuras corrían hacia afuera, dentadas y profundas, convirtiendo la tierra firme en un paisaje traicionero y destrozado de piedra volcada y terrones de tierra. La técnica de matar fantasmas de Hyugon Hiro, una obra maestra de velocidad e ilusión, quedó inutilizada en un instante. Su base, una superficie plana y predecible, había desaparecido. Las 9 imágenes residuales parpadearon, se difuminaron y se disolvieron como niebla cuando el mismo terreno en el que confiaban dejó de existir. Afeitate. Ragnar se movió al mismo tiempo. Eficiencia despiadada. Las sombras restantes de la espada y los golpes fantasmas, ya desestabilizados, fueron aplastados hasta la nada por la persistente onda expansiva de su puñetazo, estallando como pompas de jabón. Imposible. El verdadero Hyugon Hiro, obligado a salir de su escondite dentro de la técnica, tropezó en el terreno irregular, con los ojos muy abiertos por la conmoción detrás de su máscara. No había anticipado un ataque que no tuviera como objetivo él, sino la etapa misma de la batalla. Fue un contador brutal y simplista que hablaba de una confianza abrumadora en el poder puro. El instinto se hizo cargo. Canalizó chakra hacia la espada Kusanagi, con sus sellos ardiendo, y usó una barra de barrido no para atacar, sino para impulsarse hacia atrás, poniendo distancia entre él y el epicentro del cráter. Era un luchador táctico. Enfrentarse de frente a un poder desconocido de fuerza bruta era una locura. En ese breve intercambio, Ragnar ya había medido a su oponente. Con la espada Kusanagi en la mano, este Jonin especial de Suna operaba al nivel de un Jonin completo, rozando la élite. La hoja en sí misma era un multiplicador de fuerza. No era solo afilado. Su material era de otro mundo, capaz de canalizar y amplificar chakra de maneras que hacían que incluso el colmillo blanco de ataque Sakumo pareciera mundano. Este era uno de los artefactos legendarios con su propia tradición y técnicas secretas. La lluvia de espadas, la hoja extensible, las manifestaciones que Orochimaru dominaría más tarde. Era un tesoro. Y en el mundo shinobi, los tesoros pertenecían a los fuertes. La cortesía era un lujo. El poder era el árbitro final. Una intención fría y palpable se unió en torno a Ragnar. Fue la intención asesina de un sobreviviente, refinada a través de innumerables luchas a vida o muerte. Presionó el claro, haciendo que la lluvia ya fría se sintiera como agujas de hielo. Hyugon Hiro lo sintió, y su propia intención se endureció en respuesta. Él también había reconocido el aura demoníaca del llama de Ragnar. Este fue un enfrentamiento no solo de shinobi, sino de espadas legendarias. Usa tu técnica más fuerte, la voz de Ragnar atravesó la atmósfera opresiva, plana y absoluta. O morir con el siguiente movimiento. Hiro no respondió. Las palabras se desperdiciaron. Para el verdadero golpe final, necesitaba unidad con su espada, un estado de propósito puro y singular. Se acomodó en una postura básica y fundamental. Ambas manos agarraron la empuñadura de la espada Kusanagi, sosteniéndola horizontalmente frente a su pecho. Sumido. Chakra, visible como un aura blanca brillante, surgió de sus manos y fluyó a lo largo de la hoja, encendiendo los sellos antiguos. Brillaban con una luz feroz y cortante. Esta era Chakra Flow, una habilidad de alto nivel que exigía un control perfecto, y la ejecutó a la perfección. A medida que el borde luminoso se solidificaba, una inmensa presión afilada llenó el aire. Se sentía como si el cielo mismo pudiera dividirse. El concepto mismo de cortar se volvió tangible, una fría promesa de disolución. Lentamente, Hyugon Hiro levantó la espada por encima.
Su impulso alcanzó su punto máximo, todo su ser parecía transformarse. Ya no era un hombre con espada. Era la encarnación de un corte único y perfecto. Esto trascendía el ninjutsu. Era pura esgrima, similar a las artes marciales de los samuráis de la Tierra del Hierro. Ragnar no interrumpió. Respetó la huelga lo suficiente como para enfrentarla de frente. Su propia voluntad se reunió. La espada brilló. Los ojos de Hiro, visibles a través de las rendijas de su máscara, brillaban con firmeza. Se convirtió en una imagen residual, un rayo de luz demasiado rápido para la vista normal. Una teletransportación genuina de corto alcance impulsada por la intención pura y el chakra. La propia espada de Ragnar se levantó. Llama, en sus garras, sufrió una transformación. El haki de armamento de tono negro se arremolinaba con la energía púrpura innata y malévola de la espada demoníaca. Se fusionaron, creando una espada negra como el vacío, atravesada por venas violetas pulsantes, un arma de destrucción absoluta y malicia ancestral. Observación Haki, nivel 4. Visión del futuro. Su mente se expandió, luego se centró en un bordado. El mundo se convirtió en una serie de posibilidades parpadeantes. Caminos ramificados del siguiente medio segundo. Vio el ángulo del descenso del Kusanagi, los microajustes en la muñeca de Hiro, las trayectorias de las salpicaduras de lluvia. Vio el único camino verdadero hacia la victoria en medio de 1000 caminos hacia la ruina mutua. 0,5 segundos de previsión. Fue un drenaje inmenso, agotando su energía mental, haciendo que su visión nadara hasta los bordes. Pero él lo vio. La intersección. Afeitate. Él no se movió. Se presentó en algún otro lugar. Una aurora negra y violeta atravesó el espacio entre ellas. Para ese momento fugaz, el mundo atenuado. La lluvia, el bosque, el cielo de todos los colores bled, dejando solo la cruda, sangrienta de la paleta de un antiguo campo de batalla, una vista de eterno dolor y la violencia. Un único arco de la media luna de las tinieblas, dibujado por llama, era lo único que existía. Clan. Un sonido limpio, en definitiva, el tañido de una campana tocando para los muertos. La aurora se desvaneció. La sangrienta visión desapareció. La realidad retrocedió bruscamente. Ragnar y Hyugon Hiro se habían cruzado. Ahora estaban de espaldas el uno al otro, congelados. Ragnar dejó escapar una respiración lenta y controlada. Sudor con cuentas en la frente debajo de la máscara. La fatiga mental de forzar ese medio segundo de previsión era profunda, un profundo cansancio en su alma. Deslizó suavemente a llama de nuevo en su vaina. Detrás de él, una delgada y perfecta línea roja apareció en la garganta de Hyugon Hiro. Sus ojos, muy abiertos por el impacto del corte que nunca vio venir, se nublaron. La espada Kusanagi tembló en su agarre flojo, dejando escapar un timbre débil y triste, como si estuviera de duelo por su amo caído. Luego se desplomó hacia adelante, sin vida, sobre la tierra destrozada. Él está muerto. La voz de la mujer Uchiha fue silenciada, asombrada. La batalla había terminado no con un enfrentamiento prolongado, sino con un momento único y definitivo de habilidad y poder supremos. Lo es, confirmó Ragnar, con la voz ligeramente tensa. Se acercó, arrancó la espada Kusanagi de los dedos de Hiro. La hoja se sintió cálida, zumbando con poder latente. Se volvió, con la legendaria espada en una mano, su mirada fija en la mujer que había sido Tengu. Ahora. Tengu. Tu verdadera identidad. Ella se encontró con sus ojos, el Sharingan ahora desactivado, dejándolos de un negro profundo y honesto. Después de un momento de conflicto silencioso, habló, con la voz clara bajo la lluvia que caía. Soy Uchiha Mikoto. Capítulo 92. La cueva y los Kusanagi Uchiha Mikoto. El nombre resonó en la mente de Ragnar, chocando con la imagen del feroz y enmascarado operativo Anbu Tengu que había conocido. Fue un expected inesperado. En sus recuerdos del viejo mundo, el nombre Mikoto estaba asociado con una figura amable y maternal, la madre de Itachi y Sasuke, víctima del trágico final del clan. Verlo unido a este guerrero capaz y portador de Sharingan fue un giro disonante del destino. ¿Qué pasa?, preguntó Mikoto, sus agudos ojos de Uchiha, incluso sin el Sharingan activo, captando el sutil cambio en su postura, el pico emocional fugaz que no pudo reprimir por completo. Parece que tienes algo que decir.
Para ella, Raksasa era un enigma. Frío, brutalmente eficiente y emocionalmente cerrado. Ese breve destello de reconocimiento. Sorpresa. Fue digno de mención. Nada, respondió Ragnar, su voz volviendo a su neutralidad habitual. Él no ofreció ninguna explicación, simplemente le dio una mirada evaluadora más antes de centrar su atención en el botín. Abrió un pergamino de almacenamiento de su bolsa, sellando eficientemente tanto la espada Kusanagi recién adquirida como la llama dentro de ella antes de guardarla. La acción pragmática habló más fuerte que las palabras. Pensé que preguntarías, continuó Mikoto, con un tono mesurado. Pregunta cómo podría estar un Uchiha en Anbu, y por qué no he tratado de matarte por lo que les hiciste a los miembros de mi clan. Ragnar se encogió de hombros, el gesto apenas visible bajo su capa. Es irrelevante. En este mundo, si levantas una espada con la intención de matar, debes estar igualmente preparado para que te mate. Tan fría como siempre, murmuró Mikoto, un indicio de resignación en su voz. Y más joven que yo, también. Pero te salvé, señaló Ragnar, la máscara Raksasa girándose para mirarla directamente. Mikoto guardó silencio durante un rato. Los dos tomó en sus ojos se habían desvanecido por completo. Lo hiciste, reconoció ella. No todos los Uchiha son como la facción del jefe del clan Tateyama. Mi abuelo, Uchiha Kagami, fue discípulo del segundo Hokage. Siempre estuvo de acuerdo con la voluntad del Hokage, trabajando para mantener el vínculo entre el clan y la aldea. Es por su legado que me uní a Anbu, no a Root. Uchiha Kagami. El nombre se ajustaba a la línea de tiempo contemporánea de Hiruzen y Danzo. Una voz moderada. Con los que te has enfrentado es con la gente de Tateyama, presionó Mikoto, tal vez sintiendo la necesidad de explicar a su clan, para separarse de la venganza. Muchos de nosotros solo queremos la paz. Pero nuestra historia o nuestra naturaleza emocional son cosas complicadas. No necesitas justificarme nada, le interrumpió Ragnar, con un tono despectivo. No cambia nada. Terminó de asegurar su equipo, su postura indicaba que estaba listo para moverse. Al verlo prepararse para irse, Mikoto dudó y luego habló rápidamente. ¿Puedo acompañarte? Raksasa. Ragnar la miró. Ella resultó herida, sola en territorio hostil. Era una responsabilidad táctica, pero también la opción pragmática para sobrevivir. Adáptate a ti mismo. Sin decir una palabra más, se volvió y comenzó a moverse por el bosque empapado de lluvia, una sombra entre sombras. Mikoto, aliviada, igualó su ritmo lo mejor que pudo, sus movimientos ligeramente rígidos por sus heridas. En el cálculo mortal de Warzone, mantenerse cerca de una fuerza abrumadora era la única jugada inteligente. Se habían ido minutos antes de que llegara otro grupo. Chilló de Tsunagakure y su equipo emergieron de los árboles, sus sentidos alerta. Lady chilló, señales de combate por delante, informó una Tsunambu, señalando a la tierra agitada y las persistentes firmas de chakra. Investiga, ordenó Chilló, con la voz entrecortada. Cuando encontraron el cuerpo de Hiro del clan Kunomiya, la compostura de Chilló se hizo añicos. Su rostro palideció y luego se sonrojó de rabia. Imposible. Hiro un Honin especial, con la espada Kusanagi Haukomo. Un simple corte limpio en la garganta, Lady Chilló, confirmó el Anbu, con voz sombría. Una barra o una barra. El grito de furia de Chilló atravesó el bosque, un crudo sonido de dolor e ira. Hiro era un prodigio, un futuro pilar de Suna. ¿Quién hizo esto? Le tomó varios minutos recuperar una apariencia de control, con la respiración entrecortada. Hiro estaba entre nuestros mejores espadachines. Para matarlo así el perpetrador debe ser un maestro. Ataque Sakumo. No encaja. Sus ojos, agudos y antiguos, escanearon la escena. La espada Kusanagi. ¿Dónde está? El operativo de Anbu bajó la cabeza. Se fue, mi señora. La expresión de Chilló se volvió atronadora, sus manos apretadas en puños tan apretadas que sus nudillos se blanquearon. Rastrea la firma única de chakra de la espada. Una vez localizado, movilice todas las fuerzas Suna disponibles en el sector. Tendremos venganza. Hiro no será solo otro nombre en una lápida conmemorativa. Sí, Lady Chilló. El escuadrón coreó, sus voces cargadas de solemne deber.
Ragnar y Mikoto llegaron rápidamente a la cueva oculta. En la entrada, el clon sombrío de Ragnar asintió bruscamente antes de disiparse en una bocanada de humo, sus recuerdos de vigilancia silenciosa, fusionándose con los suyos. Tengu, espera aquí, instruyó Ragnar a Mikoto. Revisaré adentro. Mikoto simplemente asintió, apoyada contra un árbol para recuperar el aliento. Ragnar se agachó bajo la cortina de enredaderas y entró en la cueva. ¿Quién te dijo que entrarás, mocoso? El rugido que lo saludó fue pura furia incandescente. Tsunade se paró a la luz parpadeante de una pequeña llama dorada contenida que Ragnar había dejado para calentarse. Se llevaba una capa recogida apresuradamente al pecho, su rostro era de un escarlata brillante. Su cabello estaba despeinado, y una aura aterradora y palpable de ira irradiaba de ella. Ragnar se congeló. En su prisa por la batalla y la tensión mental de la visión del futuro, había olvidado por completo el estado en el que la había dejado. La imagen que se le había grabado en la mente en la fracción de segundo antes de su turno, la curva de su espalda a la luz del fuego, el proceso de atender sus heridas era de intimidad vulnerable e involuntaria. Se quedó allí, momentáneamente entumecido. Dije que fue un accidente, sister hermana Tsunade. Sister, ¿me creerías? Sus palabras fueron recibidas con una mirada que prometía desmembramiento. Tsunade había asumido que, después de tanto tiempo, tendría la sensatez de anunciarse a sí mismo. La repentina intrusión, la visión que sin duda había tenido, fue una catástrofe de vergüenza y violó la privacidad. ¿Todavía estás mirando? Tsunade hirvió, la mortificación luchando con rabia. No lo soy. Ragnar replicó por instinto, sus reflejos de supervivencia se activaron. Rápidamente se desabrochó su propia capa oscura de ambú y la arrojó hacia ella sin mirar. Tsunade lo arrebató del aire, envolviéndolo fuertemente alrededor de sí misma, envolviendo su forma. Mientras lo hacía, él pudo ver el resplandor verde revelador del chakra reuniéndose alrededor de su otro puño, el preludio de un puñetazo que podría reorganizar las montañas. Hermana, no te esfuerces. Tus heridas se reabrirán. Ragnar retrocedió hacia la entrada de la cueva, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. No tenía ningún deseo de unirse a Jiraiya en el Salón de la Fama de los casi asesinados por un Tsunade enfurecido. Capítulo 93. El beso de una hermana, la realidad de un ídolo. El golpe devastador esperado no llegó. En cambio, Tsunade dio un paso adelante, disipándose el aterrador aura de chakra alrededor de su puño. Ella extendió la mano, no para golpear, sino para colocar suavemente un solo dedo contra el centro de la frente de Ragnar. El gesto fue sorprendentemente familiar. Un fantasma de un recuerdo futuro, de un niño diferente en un momento diferente, parpadeaba en el borde de su conciencia. Él no se inmutó. La ira de Tsunade parecía haberse evaporado, reemplazada por una mirada compleja de exasperación y curiosidad. ¿Por qué no esquivaste? Ella preguntó, su voz mucho más tranquila ahora. Con tu velocidad, hubiera sido fácil. Ragnar encontró su mirada a través de los ojos de su máscara. En Konoha, eres uno de los pocos que alguna vez has sido amable conmigo, dijo simplemente. No me esconderé de ti. Era la verdad. Para cualquier otra persona, la intrusión accidental habría sido un menor error táctico, el olvido. Pero Tsunade era diferente. Ella le tiró de él de entre los escombros como un niño, dotado de él su conocimiento, le llamaba hermano pequeño. Su voluntad era una rara moneda de cambio en su vida, de la supervivencia, y no la falta de respeto por tratándola como solo otro volátil es variable. Tsunade, la expresión se suavizó aún más. Una genuina sonrisa tocó sus labios. Me llama la hermana, ella insistió, el comando ahora aficionado. La tensión restante se desangró. Ella había sido impulsiva. Este no era Jiraiya, el mirón incorregible. Este era Ragnar, pragmático hasta el extremo y, a pesar de su aterrador poder, todavía de alguna manera ella tiene que cuidar. Ragnar, dijo, su tono se volvió serio. Sin importar las circunstancias, me salvaste la vida. Nombra tu recompensa. Si está en mi poder, lo concederé. Ragnar quedó desconcertado por la oferta. El Tsunade ante él parecía más suave, más vulnerable. Él la estudió. Envuelta en su capa negra de gran tamaño, su forma seguía siendo elegante, un testimonio de su fuerza y vitalidad.
Un tipo diferente de conciencia, uno que no estaba ligada a la batalla, parpadeaba dentro de él. ¿Algo? Preguntó, la palabra colgaba en el cálido aire de la cueva. Tsunade estaba a punto de confirmarlo, pero luego captó la dirección de su mirada, no lujuriosa como la de Jiraiya, sino una simple observación casi clínica de su figura drapeada. Ella volvió a tocarle la frente, esta vez con un nudillo. Los niños no deberían pensar en esas cosas. Ella regañó, aunque su rubor traicionó su propia inquietud. TCH. Tan insincero. Olvídalo entonces, murmuró Ragnar, interpretando el papel del despreciado Junior. Lo que sucedió después lo congeló en su lugar. Tsunade se inclinó, rápido y decisivo. Sus labios, cálidos y suaves, rozaron su frente en un beso fugaz y casto. Todo terminó antes de que pudiera procesarlo. Ahí. Eso es todo lo que obtienes. Ella declaró, retrocediendo varios pasos, su rostro ahora era una escarlata brillante mientras intentaba y no lograba parecer indiferente. Ella misma parecía sorprendida por su propia acción, un impulso espontáneo nacido del alivio, la gratitud y ese confuso afecto fraternal. Oh, fue todo lo que Ragnar pudo manejar. Un pensamiento extraño cruzó por su mente. Fue un beso forzado. ¿Debería devolverlo? Un microsegundo de análisis táctico más tarde, instinto de supervivencia vetó la idea. Él lo dejó ir. Tsunade respiró hondo unas cuantas veces, dominando su vergüenza. Entonces, ¿qué era tan importante que irrumpieras antes? Correcto. Mientras te recuperabas, me encontré con un operativo de Konohambu afuera. Un Uchiha. La agudeza ninja médica de Tsunade regresó. ¿Un descendiente de Uchiha Kagami? Sí. ¿Debería dejarla entrar? Tsunade lo miró, sorprendido. Ragnar, ¿me estás preguntando? Dada tu historia con los Uchiha, salvaste a uno. Si dijera que no, no sería yo el mezquino aquí. Ella sonrió, una de verdad. Eres más considerado de lo que dejas ver. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, tocó los labios de Ragnar debajo de la máscara. Tsunade lo vio y aplaudió ligeramente. ¿Ves? Te ves bien cuando sonríes. Mucho más un soleado. Deberías hacerlo más a menudo. La vida no es todo lluvia y campos de batalla. ... Ragnar se quedó momentáneamente sin palabras. Se recuperó, su tono seco. Hermana Tsunade, eres verdaderamente magnánima. Una persona verdaderamente amplia y grandiosa. Por supuesto. No olvides quién soy, la orgullosa réplica de Tsunade murió mientras repetía sus palabras. Ancha y grande su rostro se sonrojó de nuevo con una mezcla de indignación y absoluta humillación. Pequeño. Pero Ragnar ya se había ido, habiendo usado llave para desaparecer de la cueva antes de que la erupción volcánica pudiera alcanzarlo. Afuera, Uchiha Mikoto estaba de pie con perfecto decoro Ambu, su mirada fija en la distancia media, sin dar ninguna indicación de que hubiera escuchado nada. Un buen operativo sabía qué ver y qué ignorar. Dentro está la Jonin de élite de Konoha, Lady Tsunade. Se está recuperando de las lesiones, declaró Ragnar sin preámbulos. ¿El que rescataste? Preguntó Mikoto, la pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. HN. Mikoto se quedó en silencio, su mente recalibrándose una vez más. Él también rescató a Tsunade-sama. La Sannin, discípula del Hokage, su estimación de las capacidades de Raksasa, ya por las nubes, ascendió al reino de la pura leyenda. El niño era una fuerza de la naturaleza envuelta en piel humana. ¿Está Lady Tsunade realmente allí? Finalmente preguntó, necesitando confirmación. HN. Ragnar se dio la vuelta y volvió a meterse en la cueva. Tomando un respiro tranquilizador, Mikoto lo siguió. Tenía una imagen de Tsunade en su mente. Heroica, vestida con un chaleco Jonin, indomable incluso en las dificultades. Ella era un ídolo para muchos Konoha Kunoichi, un símbolo de que una mujer podía estar entre las más fuertes. La realidad dentro de la cueva era diferente. La mujer envuelta en una gran capa negra, con el cabello ligeramente despeinado, apoyada contra la pared con una expresión cansada pero aguda. ¿Era Tsunade? Señora Tsunade. La voz de Mikoto dudaba. Tsunade, completamente despreocupada por las apariencias, se levantó de la pared, adoptando una postura informal, casi de hermana mayor.
Entonces, eres la nieta de Kagami. Sí, Lady Tsunade. Mi abuelo era Uchiha Kagami. Recuerdo que el anciano, el tercero, lo mencionó. Kagami fue alumno de mi tío abuelo Tobirama, igual que él. Tsunade ladeó la cabeza, con un brillo travieso en los ojos. El tercero es sobre la generación estudiantil. Contigo, ya estamos en la generación de los nietos. Tu clan múltiple se multiplica rápido. Yo te pido perdón. Uchiha Mikoto estaba completamente perdido, ya que la conversación había dado un giro brusco, fuera del camino de la digna adoración de héroes. Capítulo 94. El sonido del afeitado tan joven y ya un chunin de élite. Impresionante. Y bastante bonita también. Por cierto, ¿cuántos tomoe tiene tu Sharingan? Las preguntas rápidas y extravagantes de Tsunade abrumaron a Uchiha Mikoto. La imagen digna y heroica del Sannin se desmoronaba rápidamente. Mikoto solo pudo ofrecer una sonrisa tensa y educada, completamente perdido. Yoshou debería ir a explorar el perímetro, balbuceó, ejecutando una retirada rápida pero nerviosa de la cueva. Esta Tis no es la Lady Tsunade de las historias, pensó, desconcertada. Una vez que Mikoto se fue, Ragnar habló, con la voz seca. Lo hiciste a propósito. Llámame hermana, respondió Tsunade, mirándolo fijamente, claramente insatisfecho con su discurso formal. Ragnar simplemente se encogió de hombros, un gesto tácito que no puedes hacerme. Tsunade suspiró, el acto lúdico desapareció. Aunque ella es descendiente de Kagami, todavía hay cosas que no quiero que tenga al tanto. De ahí la distracción. Ragnar reconoció su punto. Ragnar, el tono de Tsunade se volvió serio de nuevo. Esa habilidad de fuego. Es un Kekkei Genkai. Él había estado esperando esto. ¿Todavía estás en eso? Él se desvió. ¿Lo es? Ella presionó. Sí, hermana Tsunade. Lo mantendrás en secreto para mí. No era una pregunta. Realmente eres un pequeño monstruo, gimió Tsunade, masajeándose las sienes. ¿De dónde sacas siquiera estos poderes? No puedo evitarlo. Simplemente tengo talento, respondió Ragnar, un indicio de su vieja sonrisa de regreso. Mantendré tu secreto, prometió Tsunade, con la mirada fija. Entiendo tu cautela. Ragnar asintió. En verdad, con su poder actual, el secreto se estaba volviendo menos una necesidad de vida o muerte y más una preferencia táctica. Si Konoha alguna vez se volvía contra él, tenía opciones. El peor escenario era una salida limpia y dramática. Descansa un poco, Tsunade, dijo, poniendo fin a la conversación. Más tarde, Uchiha Mikoto regresó. Tsunade permaneció accesible, pero el excéntrico interrogatorio no se reanudó. Mikoto, aguda como era, entendió el mensaje tácito y no se inmutó. La noche transcurrió en silencio en la cueva escondida, un extraño remanso de calma en la tierra devastada por la guerra. Al día siguiente, se formó una camaradería tentativa. Tsunade descubrió que le gustaba la tranquila e inteligente chica Uchiha. Ragnar, por su parte, buscaba la soledad para entrenar. El tiempo era limitado, así que se centró en refinar lo que tenía. Eligió los 6 poderes de la marina. Afeitarse. Afeitate. ¡Boom! Su pierna se estrelló contra el suelo, que estalló bajo la fuerza. Su cuerpo se volvió borroso, cruzando 50 metros en un abrir y cerrar de ojos, para golpear con un puño el grueso tronco de un árbol, pulverizándolo. Rápido. Pero no perfecto. Él no estaba satisfecho. En el mundo shinobi, la velocidad lo era todo. El futuro Flash amarillo, Namikaze Minato, lo había demostrado. Si bien la habilidad de afeitado otorgada por el sistema podía mejorarse con EXP, Ragnar había descubierto que sus fundamentos podían perfeccionarse a través de una práctica pura y agotadora. Su físico mejorado con chakra relámpago proporcionaba una base, pero siempre había un techo más alto. El principio del afeitado era simple. Docenas de patadas ultrarrápidas contra el suelo para generar una fuerza de reacción explosiva, lo que permitía un movimiento casi instantáneo. Fuerza de reacción Strength Fuerza. Una idea cristalizó. ¿Y si lo combino con la fuerza de 100? ¿Usas poder extraño en las patadas mismas? El potencial era estimulante. Extraño poder. Afeitarse. Esta vez, el resultado fue catastrófico.
El suelo no solo se agrietó, detonó en un terremoto localizado. No hubo desenfoque, ni imagen residual. Ragnar simplemente dejó de existir en un momento y reapareció a más de 100 metros de distancia, como si el espacio se hubiera plegado. Era similar a la teletransportación de corto alcance. La velocidad se había más que duplicado. Estuvo a punto de sobrepasar su punto de parada previsto, estrellándose contra una pared rocosa antes de que pudiera detener su impulso. Se miró las manos, luego la devastación que había causado su despegue. Una sonrisa feroz se extendió bajo su máscara. Esto es el pináculo de la velocidad pura para esta técnica. Después de que el impacto desapareció, practicó sin descanso, aprendiendo a controlar la monstruosa y repentina aceleración. El afeitado mejorado fue impresionante, pero tuvo costos significativos. Fue un infierno para sus piernas y destruyó absolutamente su calzado. La fuerza mutua de la reacción fue tremenda, ejerciendo una inmensa tensión cortante en sus pantorrillas y tobillos. Sin su cuerpo de temperamento Aki y su mayor resiliencia Senjutsu, sus piernas se habrían hecho añicos. Esta versión del afeitado era una técnica que escalaba directamente con la durabilidad física del usuario. Cuanto más fuerte es el cuerpo, mayor es la fuerza que puede soportar y, por lo tanto, mayor es la velocidad. Sus zapatos, sin embargo, no fueron tan bendecidos. Después de algunos usos, se redujeron a cuero triturado y caucho. Necesitaría encontrar equipo más resistente. Con este nuevo nivel de velocidad, un hambre inquieta se encendió en él. Anhelaba probarlo, enfrentarse a un verdadero depredador supremo de este mundo. Un oponente de nivel Kage. Necesitaba saber dónde estaba parado. Encontrar un oponente así no fue fácil, por supuesto. Pero su crecimiento fue tan explosivo que desafió toda progresión shinobi convencional. Alcanzar este umbral a su edad era inaudito. ¿Estoy al nivel de Kage? Él no lo sabía con certeza. Solo una lucha a vida o muerte contra uno le diría. Y ansiaba esa pelea. Él lo necesitaba. Era consciente de que en la gran y horripilante escala del futuro del mundo de Naruto, incluso el poder al nivel de Kage eventualmente se convertiría en algo común, incluso decepcionante. Los monstruos que aparecerían más tarde, los Akatsuki, los Otsutsuki, operaban en un plano completamente diferente. Pero aquí, ahora, en la sangre y la lluvia de la Segunda Guerra, los Kage eran el pináculo. Y Ragnar necesitaba saber si podía pararse en ese pico. Capítulo 95. Las burlas de una hermana, el objetivo de un hermano. Después de su sesión de entrenamiento solitaria, Ragnar se dirigió a un arroyo cercano. En la tierra de la lluvia, al menos el agua y la comida eran abundantes. Fue un marcado contraste con lo que sería una guerra en la tierra del viento o la tierra. Pelear por los desechos en un desierto, comer tierra. El trágico papel del país lluvioso como zona de amortiguamiento y campo de batalla fue, de una manera sombría, un testimonio de su propia fertilidad relativa. Regresó a la cueva para encontrar a Tsunade y Mikoto en lo profundo de las etapas finales de restauración y curación del chakra. Habían pasado 3 días en este santuario escondido. Con el incomparable ninjutsu médico de Tsunade a su disposición, ambas mujeres casi recuperaron toda su fuerza. Ragnar entró sin decir una palabra, sin querer perturbar su concentración. Simplemente recuperó a Yama y, en un ritual ahora familiar, comenzó a usar la hoja demoníaca como brocheta para asar el pescado que había pescado sobre una llama pequeña y controlada. Pronto, el rico y sabroso aroma del pescado asado llenó la cueva. Era un señuelo irresistible. Los ojos de Tsunade y Mikoto se abrieron de golpe casi al unísono, sus estómagos emitiendo gruñidos traidores. «Come», dijo Ragnar rotundamente, sosteniendo a Yama como una macabra fuente para servir. La visión era absurda. Asar pescado en una espada legendaria y sensible. Tsunade, por ahora, estaba completamente insensible a las peculiaridades de Ragnar. Uchiha Mikoto, sin embargo, miró con ojos abiertos y fascinados. «¡Qué bueno!», declaró Tsunade, arrancando un pez de la hoja. Dio un fuerte mordisco y luego le sonrió maliciosamente a Ragnar. «Cualquier chica tendría suerte de tenerte como novio, ya sabes. Una verdadera trampa». La respuesta de Ragnar fue un gruñido sin compromiso. «¿Una cara tan fría quién podría soportarlo?».
Mikoto pensó en privado, mirando su máscara impasible. En su opinión, era un fanático del entrenamiento aburrido y obsesivo con un ego imponente. Por otra parte, a su edad y con su poder, se había ganado el derecho a ese ego. Mikoto, continuó Tsunade, con su tono engañosamente informal mientras arrebataba a otro pez. Tú mismo no eres malo. Unos años mayor, pero dicen una esposa mayor es un tesoro, ¿verdad? PFFT. Mikoto se atragantó, un rubor brillante se extendió por sus mejillas. Lady Tsunade, por favor no bromees así. ¿Quién está bromeando? Hablo muy en serio. Tsunade se inclinó, su expresión se volvió burlonamente. Piénsalo. La relación entre Ragnar y los Uchiha es tensa. Pero si ustedes dos se juntan, podría ser un puente. Un matrimonio diplomático. Todos contentos. Al escuchar esto, Mikoto no pudo evitar echar otra mirada furtivamente a Ragnar. A pesar de sus quejas mentales, una pequeña chispa traicionera de curiosidad, y algo más, estalló en su pecho por un momento. Pero una mirada a él lo extinguió. La expresión de Ragnar estaba completamente en blanco, como si toda su conversación fuera ruido de fondo, estática e irrelevante. Él simplemente no se involucró. Olvídalo. Es frío como una piedra y está casado con su entrenamiento. Probablemente destinado a estar solo, Mikoto concluyó con un resoplido interno. Sin darse cuenta de sus pensamientos, Ragnar se centró en Tsunade. Tu fuerza se ha recuperado en su mayoría. Alrededor del 80%. ¿Por qué? La hermana mayor está tratando de encontrarte una esposa aquí, Tsunade respondió sonriendo. TCH. Soy demasiado joven para una esposa, declaró Ragnar con desdén. Cuando esté en la cima del mundo ninja, cualquier mujer que quiera acudirá a mi llamada. En este momento, las mujeres son solo una distracción. Problemas. Tsunade. Mikoto. Ambas mujeres sintieron una puñalada aguda y simultánea a su orgullo. ¿Podría ser más contundente? La implicación de que ellas, como mujeres, eran simplemente problemas o distracciones para sus objetivos era brutalmente franca. Está bien, hazlo a tu manera, suspiró Tsunade, concediendo. ¿Por qué preguntar sobre mi recuperación? Durante tu convalecencia, he estado entrenando. Hice algunos progresos. Necesito un compañero de entrenamiento. Idealmente, alguien al nivel de Kage. Quiero medir la brecha. Nivel Kage. Tsunade chisporroteó. ¿Crees que crecen en los árboles? No puedes simplemente salir y encontrar uno para una cita de juegos. Uchiha Mikoto quedó atónito en un silencio más profundo. Mientras sus compañeros se esforzaban por convertirse en Chunin, el punto de referencia de Ragnar ya era el pináculo absoluto del poder shinobi. Los líderes de las naciones, los árbitros finales de la guerra. Seres como el jefe del clan Uchiha, el tercer Hokage o el comandante Ataque Sakumo. Estas eran figuras que habían perfeccionado su poder durante décadas, alcanzando su punto máximo en la mediana edad. Ragnar apenas comenzaba su vida, pero ya estaba operando a su nivel. La comparación fue francamente desalentadora. No tengo un Kage a mano, admitió Tsunade, cruzando los brazos. Pero tu hermana mayor es una de las mejores Jonin de Konoha. Puedo manejar a cualquiera por debajo del nivel de Kage. Podrías llamarme Quasi Kage. Supongo que podría divertirte con un mástil. Su tono era ligero, pero un fuego competitivo ardía en sus ojos. Ella era un genio por derecho propio, y ser tan superada por su hermano pequeño le picó el orgullo. Quería ver todo el alcance de su poder, comprender hasta dónde había avanzado. Entonces pediré la guía de la hermana Tsunade, dijo Ragnar, aceptando la oferta. Lady Tsunade va a entrenar con él. El corazón de Mikoto se aceleró. Este fue un enfrentamiento que no podía perderse. En una área despejada del bosque, dos figuras se enfrentaron a través de 20 metros de tierra mojada por la lluvia. Tsunade, empezamos. Ragnar gritó. Tráelo. El comportamiento de Tsunade cambió instantáneamente. Todas las burlas desaparecieron, reemplazadas por la intensidad enfocada de un combatiente veterano. Ella explotó hacia adelante, su velocidad contradiciendo su estilo habitual de pelea, cerrando la distancia en un abrir y cerrar de ojos.
Su puño, envuelto no en el resplandor verde de la fuerza de 100, sino en una mejora pura y densa del chakra, disparó hacia él. Ragnar lo enfrentó de frente. No usó aquí de armamento, confiando solo en su propio poder físico y refuerzo básico de chakra. ¡Ban! Una onda expansiva de aire salió de la colisión. Ragnar, conteniendo sus verdaderas defensas, se vio obligado a retroceder un paso, con el brazo vibrando por el impacto. Verdaderamente fuerte, comentó, sacudiendo la muñeca. El poder físico innato del linaje Senju, combinado con la técnica perfeccionada de Tsunade, era formidable. Ragnar. La voz de Tsunade era severa, su expresión sería: usa el poder que usaste para matar a esos Iwanin. Nada de esto se detiene. De lo contrario, me enojaré. El Tsunade en modo batalla era una persona diferente. Dominante, intimidante, una fuerza de la naturaleza. Muy bien. Como quieras. Su postura cambió sutilmente. Un aura, espesa y palpable, comenzó a emanar de él. La atmósfera misma en el claro se volvió pesada, estancada. El cielo gris pareció oscurecerse aún más, como si reconociera el choque que se avecinaba. Una ligera llovizna comenzó a caer. A lo lejos, al amparo de los árboles, Uchiha Mikoto observaba, sin atreverse apenas a respirar, cómo su Sharingan se activaba inconscientemente para capturar cada detalle del inminente duelo.